Buenas noches. Qué bendición estar por acá, ¿verdad? Tuvimos que hacer un cambiecito entre ayer y hoy, pero aquí estamos. Gloria al Señor. Vamos a continuar con el tema lenguas, o lo que es el tema de las lenguas, ¿verdad? Parte 2. Vamos a llegar a la parte de las damas hoy en día. ¿Ah? Entonces, vamos a poner ciertas cosas que sabemos hasta ahora del tema de las lenguas. ¿Qué sabemos hasta ahora? De lo que estudiamos, de lo que hemos visto. ¿Qué sabemos hasta ahora del tema? Número 1, que esa señal fue manifestada al pueblo de Israel, ¿verdad? Una señal para Israel. Porque se manifestó en el Pentecostés, ¿no? Una fiesta judía. Y también vimos en ese relato del doctor Lucas, quien escribió el libro Los Hechos, que ahí dicen, ¿verdad?, los varones piadosos del pueblo de Israel que estaban esparcidos de todas las naciones, etc. Ahora, esta señal tenía un propósito en ese momento. Señal para predicar que Jesús fue el Mesías, ¿verdad? Y ese mensaje iba para quién, y era importante para quién, para el pueblo de Israel, porque ellos estaban esperando un Mesías, ¿no? Cuando nosotros leemos ese relato y cuando leemos, como lo hicimos la semana pasada, de lo que dijo Pedro mencionó que al Mesías, a este hombre, a este varón, Jesús que murió, él es que quien ha escogido Dios y lo levantó de los muertos, etcétera, ¿verdad? Entonces esa señal, ese poder que recibieron los que estaban en el aposento alto, era para hablar, para predicar de el Mesías. Ese era el propósito. El propósito era para dejarle saber a esa gente que estaban ahí que Jesucristo era el Mesías, ¿verdad? Ahora, eran lenguajes, o eran diferentes lenguajes, o lenguas, eran lenguajes, idiomas. Y estos lenguajes o idiomas tenían que ser entendidos por los oyentes. También nosotros leímos en el relato del libro de Actos que ellos dicen, estas personas hablan en nuestra propia lengua y le entendemos lo que están diciendo, ¿verdad? Porque si no, no tiene ningún sentido, no hubiera tenido ningún sentido que el Espíritu Santo hubiera derramado y hubiese repartido como lenguas de fuego, si esas personas que recibieron esas lenguas de fuego hubieran hablado y nadie, ¿qué cosa?, les hubiera entendido. No tenía sentido. En ese momento Dios tenía que manifestar esa señal para que las personas predicasen, los que recibieron esas lenguas de fuego. Si son lenguas, se supone que las van a usar para hablar. Y si Dios quiere hablar a través de esa gente, es para que los oyentes entiendan. Y entonces esas lenguas predicaban juicio y salvación para el pueblo de Israel, ¿no? Juicio y salvación. Porque Pedro les dijo, ustedes mataron al Mesías. Eso eran lenguajes, eran lenguas para los judíos. Para los judíos que vivían en otras naciones bajo el cielo, ¿no? Eso lo dice el libro de Actos. Ahora, este don, bendecidos, este don de lenguas o de idiomas, tuvo su propósito, tuvo su momento y después desapareció. La iglesia en Corintios, como dijimos la semana pasada, estaba llena de paganismo. Estaban muy confundidos. Entonces el apóstol Pablo les dio reglas. Si ellos querían presentar los dones de lenguas o de idiomas,
les dio reglas a seguir. Y esas reglas, si no se seguían al pie de la letra, entonces lo que causaban era confusión dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, en el momento en que el apóstol Pablo está hablando de las lenguas, y habla también de lenguas extrañas o lenguas desconocidas, lo hace ya no a una congregación judía, sino a una congregación gentil, ¿no? Los corintios habían pues gentiles y judíos convertidos. Entonces, en tus notas quiero que pongas, si era en una congregación tenía que ser interpretado. O sea, la lengua tenía que interpretarse, porque el punto siempre es este, mira, tienen que ser entendidos lo que se dice. Cuando nosotros hablamos algo, ya sea en lengua o con nuestro lenguaje normal, es con el propósito de que alguien lo entienda. O sea, si viene una persona que aquí no habla ni español ni inglés y es rusa, y yo no hablo ruso, pues entonces yo tendría que recibir ese don de ese lenguaje para entonces yo poder testificarle a ese ruso. O alguien que hable ruso y me interprete. Es lo mismo. Es lo mismo. No tiene sentido que yo hable algo que nadie me lo entiende cuando lo puedo decir en español. O sea, yo no necesito, por ejemplo, en esta congregación acá, yo no necesito hablar en una lengua desconocida y que alguien interprete lo que dije, si lo que tengo que hacer es hablarlo en español, para que ustedes me entiendan. No necesito hablar en una lengua extraña y que alguien lo interprete, porque a la hora de la hora yo no sé ni lo que dije, porque es una lengua extraña para mí y para el que lo oyó, y tampoco sé que lo que el que está diciendo es lo que yo dije, porque la lengua es desconocida. Entonces, no era una lengua desconocida, eran idiomas. Era para edificación. Si no edificaba, be quiet, no hables. Esa era la regla. Si no era interpretado, no hables. Si no era para edificación, no hables ni lo digas. Esa era la regla. Es mejor profetizar, que es lo mismo que predicar, ¿verdad? O enseñar. Es mejor profetizar, predicar o enseñar. El apóstol Pablo dice, mira, si pueden hablar en lengua, es maravilloso, pero yo prefiero que profeticen. Anhelad los dones espirituales, pero sobre todo dice que profeticéis. ¿Por qué? Porque el punto es edificar. Pon ahí en tus notas, hablar lengua extraña o desconocida no edifica el cuerpo de Cristo. Hablar lengua extraña o desconocida no edifica el cuerpo de Cristo. Tenemos que recordar también siempre de que la experiencia no valida la Escritura. Nosotros nos sometemos a la Escritura no se somete a la experiencia. Porque podemos, ¿verdad?, compartir experiencias que yo he tenido, que ustedes han tenido, que hemos compartido, pero que no son respaldadas por la Escritura. La Escritura tiene la última palabra, no la experiencia, porque experiencias hay en todos lados, en los pentecostales, en los carismáticos, en los católicos, todos ellos te pueden hablar de una experiencia, que vieron que la hostia se hizo carne, etcétera. Entonces, si nosotros validamos eso como una doctrina verdadera, aunque vaya en contra de lo que dice la palabra, entonces no podemos hacer eso. Por lo general, la experiencia se interpreta como algo espiritual cuando es con algo fisiológico. O sea, el trance es tan grande como ellos lo manifiestan, que es algo fisiológico. O sea, te caes al piso, te ríes, te mueves, comienzas a hablar. Entonces, el otro día yo estaba viendo diferentes videos en el internet. Y hay la unción del talco. Están echando talco a la gente. Entonces, vamos a preguntarle a esa persona que recibió la unción del talco cómo se sintió. No, él te va a sentir, no. Yo sentí algo que me tocó. Pero eso es físico. Te voy a decir una cosa. Los que conocen gracia, se les acaban las experiencias físicas. Completamente.
Yo desde que conozco gracia nunca he visto una visión, nunca he escuchado la voz de Dios más, solamente a través de su palabra. Nunca se me han parado los pelos detrás de la cabeza. ¿Por qué? Porque está basado en el conocimiento y no en las emociones. Entonces la unción del talco, la unción de la escoba, la unción del aceite. Hoy en día se han inventado todas las unciones a veces por ahí. ¿Pero por qué? Porque la gente sigue buscando la emoción, el sentirse. Esos son deseos engañosos de la carne. La gracia es un asunto, mira, todo esto es un asunto, la gracia es un asunto espiritual. Es de fe, mira, es de prédica, es de creer y es de esperar. Esa es toda la gracia. Tú escuchas la prédica, la crees, eres sellado con el Espíritu y ahora esperas la promesa. Más nada. Y para esperar, y mientras esperamos, nos edificamos con lo que ya está revelado. No andamos buscando cosas nuevas, ¿no? Entonces, el último punto dice, hablar lengua extraña o desconocida no edifica el cuerpo de Cristo. ¿Lo apuntaron ya? ¿Sí? Ok. Vamos a ir a 1 Corintios 14, por favor. Mira la comparación del apóstol Pablo acá. Empero, dice, en la iglesia quiero más bien hablar 5 palabras con mi entendimiento. Mira la comparación. Para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en una lengua que no tiene sentido, bendecidos, entrar a un lugar que pasen 2 horas con unas manifestaciones raras, con trances y hablando en lenguas desconocidas y nadie, ¿qué cosa?, entiende lo que se está diciendo. Eso se llama desorden en la iglesia. El apóstol Pablo dice, prefiero 5 palabras que me entiendan las personas que me están oyendo a 10,000 palabras en una lengua desconocida. ¿Son o no son lenguas desconocidas lo que se hablan en los sistemas religiosos, pentecostales y carismáticos? Nadie entiende. Y el que dice que interpreta es otro acto de emoción de esa persona, porque tampoco está entendiendo nada. Aquí la clave está, mira, enseñe también a otros. Pero en una lengua desconocida no se puede hacer eso. Es un idioma que las personas que te están escuchando lo hablan igual que tú, y tú tienes el conocimiento de la gracia y lo puedes enseñar, y puedes enseñar el Nuevo Pacto, y puedes enseñar las epístolas del apóstol Pablo, ¿verdad? Como la revelación del Evangelio. Si puedes, como dice en 2 Timoteo 2:15, estudia con diligencia para que seas presentado como obrero que no tiene nada que avergonzarse. Entonces eso es lo más importante. Versículo 20 dice, hermanos, no seáis niños en el sentido o en el conocimiento, en el entendimiento, más sed niños en la malicia, empero en el sentido sed hombres maduros. En la ley está escrito, con otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas por señal son no a los que creen, sino a los incrédulos, mas la profecía o la enseñanza sirve no para los que no creen, sino a los creyentes. ¿Por qué? El mensaje de salvación es primero, una vez salvo, entonces ahora se edifica la iglesia. ¿Qué es lo que sucedió en el Pentecostés? ¿Ese mensaje fue para los creyentes o para los no creyentes? Cuando ellos comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Para los no creyentes. Era una señal para ellos. Y estaban escuchando. Pero si alguno de esos creen, ya no hace falta más esa señal. Lo que hace falta es edificar a esa persona. Mira, aquí lo que dice. Dice, así que las lenguas o los idiomas son por señal. No a los que creen. Porque ya nosotros no necesitamos señales. Ya nosotros necesitamos ser edificados en la gracia. Esa señal fue, en aquel momento, para los judíos. Dice, más la profecía o la enseñanza sirve no para los que no creen, sino a los creyentes. Entonces, si las lenguas son para los no creyentes, ¿qué hace la gente hablando lenguas en la iglesia? Es peor todavía. De manera que si toda la iglesia se juntara en un mismo lugar y todos hablaran en lenguas y entraren ignorantes o incrédulos, no dirán que estáis locos. ¿Por qué? Porque no entienden. En otras palabras, hay que entender lo que se está diciendo, bendecido. Así mismo dicen.
La gente entra a las iglesias pentecostales y ven a toda la gente tirada en el piso, dándose contra las sillas, hablando en lenguas extrañas y desconocidas. Y la gente dice, esta gente está loca. Y la gente se va. Son carnales, son emocionales. Están en la carne. No tienen conocimiento. Dice, mas si todos profetizaren o enseñaren y entrare algún incrédulo o ignorante, de todo es convencido, de todo es juzgado. En otras palabras, entiende lo que se está diciendo, lo que se está hablando. Y así lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. ¿Por qué puede declarar eso? Porque está entendiendo lo que ustedes están hablando. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Mira aquí la clave, la regla. Hágase todas las cosas para edificación. Esa es la regla, bendecido. Y aquí vienen otras. Si hablare alguno en lengua desconocida, sea por 2 o a lo más por 3, y esto a su turno, y uno interprete. Esa es la regla. Si no se hace así, no se puede hablar. ¿Y tú sabes por qué? Porque no se puede, porque son lenguas desconocidas. No son idiomas. Ningún lado en la Biblia, en ningún lado, se nos manda a hablar en misterio con Dios. En ningún lado. Todos los lados de la Biblia, cuando hablamos de oración, es hablar como nosotros hablamos, en nuestro idioma normal hacia Dios. Nunca se nos enseña a orar y no saber lo que estamos diciendo, pero asumir de que Dios nos está entendiendo. En ningún lado de la palabra. En ninguna epístola el apóstol Pablo nos manda a orar en un lenguaje desconocido que nosotros no conocemos. Versículo 28. Dice, mas si no hubiere intérprete, ¿qué dice después? Ok, mientras en una iglesia no hay intérprete, si es que hace falta una lengua, porque si la gente está aquí y todo el mundo entiende, no hace falta una lengua. Hace falta la lengua con que estamos hablando. Porque vamos a aplicar el principio en el versículo 19, 5 palabras con mi entendimiento, para que enseñe también a otros. Esa es la regla. Ese es un principio. Si no necesitamos una lengua desconocida, o no necesitamos otro idioma del que estamos hablando, no hace falta. Porque no hace falta. Lo que hace falta es hablar con el entendimiento para enseñar también a otros. Entonces aquí el apóstol Pablo les dice a los corintios que estaban en desorden, que estaban en el paganismo, en el misticismo, hablando lenguas desconocidas, tenían un relajo ahí. Les dice, mira, si tú quieres seguir hablando lenguas desconocidas, aquí está la regla. Si no hay intérprete, cae en la iglesia. Y hable a sí mismo y a Dios. Dicen, pero los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si otro que estuviere sentado fuere revelado alguna cosa, cae el primero. Ahí está el orden, ¿no? Está la regla. Porque podéis todos profetizar o predicar o enseñar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean consolados. Ese es el orden, bendecido. Si no se hace así, no se hace. Mira lo que dice después. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es autor de ¿qué? De confusión. De confusión. Cuando la gente está hablando y hablando en cosas que la gente no entiende, ¿hay qué cosa? Confusión. Sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y aquí viene la buena parte. Vuestras mujeres callen en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también lo dice la ley. El contexto de lo que estamos leyendo aquí es el hablar en lenguas, ¿correcto? Entonces, dentro del contexto de hablar en lenguas, las mujeres tampoco pueden hablar en lenguas. ¿Quiénes son las que más hablan en lenguas en las iglesias hoy en día? Las mujeres. Pero según el apóstol Pablo, eso es un desorden. Eso no debe pasar. Voy a leerlo otra vez. Vuestras mujeres callen en las iglesias. ¿Qué tienen que callar? El hablar en lenguas desconocidas, en hacer relajo, en hacer esto. Pero las que más profetizan en las iglesias pentecostales y carismáticas son las mujeres. Las que más se caen en el piso y hacen convulsiones y cosas son las mujeres. ¿Verdad?
Dice, vuestras mujeres caen en las iglesias porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también dice la ley. O sea que la ley dice también que la mujer tiene que estar sujeta. En la gracia también la mujer tiene que estar sujeta. O sea que estén sujetas, sí, pero aquí está hablando que estén sujetas al no hablar en la congregación. Porque este era el desorden que había en la iglesia en Corintios. Dice, y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus propios maridos, porque deshonesta cosa es hablar las mujeres en la iglesia. ¿Qué? Así, ¿qué dice? ¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios o a vosotros solos ha llegado? Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca que las cosas que yo os escribo son mandamientos del Señor, mas si alguno es ignorante, sea ignorante. Así que, hermanos, codiciad el profetizar y no impidáis el hablar en lenguas o en idiomas, háganse todas las cosas decentemente y con orden. Ahora, las lenguas estaban hechas para qué? Para enseñar, para predicar. El apóstol Pablo está diciendo, la mujer no puede enseñar ni predicar en la iglesia. O sea, que no puede tener autoridad sobre el hombre, en otras palabras. Entonces, bajo ese contexto, él está diciendo, bueno, las mujeres también deben callar. Porque, primero él está hablando de que las lenguas tienen reglas, ¿correcto? Tienen que ser interpretadas, todo lo que hemos visto hasta ahora. Y él está asumiendo que el hombre es el que lo hace. Pero también dice, pero la mujer tampoco lo puede hacer. Vamos a ir a 2 de Timoteo 2:1, por favor. Y vamos a ver un poquitico más de eso. 2 de Timoteo, no, 1 de Timoteo, perdón. 1 de Timoteo 2:1. ¿Puede una mujer ser pastora de una congregación? Porque no pueden tener autoridad sobre el hombre. Se supone que una congregación, y la Biblia lo enseña claramente, debe estar sujeto a su pastor, ¿correcto? Entonces, una congregación donde hay hombres no pueden estar sujetas a una mujer. O sea, si una esposa está casada con un bombero, ella es bombera, no. Si está casada con un doctor, ella es doctora, no. ¿No? Si es albañil, ella es albañil, no. Voy a hacer el mismo comentario que hice la vez antepasada, que no tiene nada que ver con el valor de la mujer, tiene que ver con la función de la mujer. Esto, por ningún concepto, se está hablando del valor que tiene la mujer como mujer. Porque, de lo contrario, entonces el apóstol Pablo no dijera que el marido trate a la mujer como un vaso frágil. Que de la misma manera dice que Cristo dio su vida por la iglesia, el hombre también debe hacer lo mismo por su esposa. Es más, nunca compara esa relación entre Cristo y la iglesia con más nada, sino entre el hombre y su esposa. No tiene nada que ver con el valor de la mujer, o sea que no es para que tú te sientas desvalorizada, es una cuestión de la función dentro de la iglesia. Eso es todo. El valor de la mujer es el valor de la mujer. No tiene absolutamente nada que ver. Es más, en la gracia, en cuanto a salvación se refiere, no hay ni hombre, ni mujer, ni griego, ni bárbaro, ni judío, ni gentil, no hay nada. Todos somos uno en Cristo Jesús. Estamos hablando de la función de la mujer. Vamos a leer, vamos a ir a lo que dice el apóstol Pablo. Pregunto, nosotros estamos guiados por lo que el apóstol Pablo enseñó, ¿correcto? Ok, vamos a leer qué es lo que él dijo. Yo estoy dispuesto. Mira lo que voy a decir. Hasta en este momento, yo tengo que creer lo que dice el apóstol Pablo. No aplicarlo ciertas cosas al tiempo de allá y otras al tiempo de acá. Lo que es el evangelio no cambia. El evangelio es siempre igual, lo mismo. ¿Correcto? El sacerdocio levítico, ¿se incluyeron las mujeres? No. Nunca. Si tú hubieras estado en aquel entonces, a lo mejor hubieras hecho la misma pregunta. No, pero es que está haciendo el hombre, él está haciendo lo mismo que yo pudiera hacer. Pero Dios no les estableció así, Dios dijo que eran solo los hombres. Ninguna mujer sacerdota existe en la historia del pueblo de Israel. Es más, cuando nosotros trajimos una de las enseñanzas de por qué María no podía ser la intercesora, es precisamente porque sacerdote significa mediador. Y en la historia del sacerdocio levítico nunca hubo una mujer que era sacerdotisa, no era mediadora, entonces María no podía ser mediadora. O sea que, aun si ella hubiese querido ser
sacerdota o mediadora no hubiera podido. ¿Estamos de acuerdo en eso? Segundo punto Mira, y estas cosas yo me las he preguntado. Todo lo que yo te estoy diciendo lo he analizado. El Señor Jesucristo escogió 12 hombres. No había mujeres bendecidas. Correcto, todos somos discípulos. Un aprendiz, ¿no? Cuando escogió al apóstol Pablo, ¿el apóstol Pablo era qué? Hombre. Vamos a ir a... Pero es que eso no tiene una cosa nada que ver con la otra. Dios no tiene excepción de personas para salvarte. No, es que eso es lo que se está hablando. O sea, Dios no va a tener una excepción de personas para salvar a una mujer o a un hombre, o a un niño, o a un judío, o a un gentil. Pero para la función hay. Claro. Bueno, la pregunta sería, entonces, ¿por qué no nos hacemos la misma pregunta con el sacerdocio levítico? ¿Por qué no cuestionamos a Dios en ese sentido? Porque es el mismo concepto, ¿correcto? Sí. O sea, Dios hizo acepción de personas en el sacerdocio levítico, ¿sí o no? Sí. Lo hizo también con los apóstoles, ¿correcto? Hizo acepción de personas, no escogió ninguna mujer. Ok, entonces sí lo hizo, pero en cuanto a salvación no hay acepción de personas. Todos estamos bendecidos, todos estamos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, todos tenemos el Espíritu Santo, todos somos sellados con el Espíritu, todos vamos a recibir un cuerpo glorificado, ahí no hay acepción de personas. En cuanto a función en la iglesia, parece ser que sí la hay. No lo digo yo, vamos a leerlo. Vamos a leerlo para que ustedes se pongan bravos con el apóstol Pablo y no conmigo. Primera de Timoteo 2:1. Bueno, vamos a leer. Capítulo 2, versículo 1. Dice, exhorto pues ante todas cosas que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todo lo que está en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios Salvador nuestro. 2 puntos. El que quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate de todos para testimonio en su propio tiempo. Para lo que soy ordenado por predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni disensión. Asimismo también las mujeres ataviándose en vestido honesto. Yo pregunto, bendecidos. A mí me han dicho, no, pero ustedes no guardan los mandamientos, y entonces, ¿dónde está la ley moral de Dios? Lo que sucede es que en las epístolas del apóstol Pablo hay consejos apostólicos mucho más de 10, como los que vienen ahora. O sea, todos nosotros, hombres o mujeres, tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir. Las mujeres tienen una responsabilidad en su forma de vestirse, en su vestimenta. Igual los hombres. Todos tenemos una responsabilidad en cuanto a nuestro proceder y nuestra conducta se refiere, y el apóstol Pablo nos da esos consejos a la iglesia, porque él es el apóstol y maestro de los gentiles, ¿no? Y aquí hay consejos para las mujeres, porque parece que en aquel entonces las mujeres se estaban vistiendo muy mal. Se estaban vistiendo muy seductoras y se pintaban mucho la cara. Hay una traducción ahí, hay una parte ahí donde dice que la palabra que usa para la cara, algo así, es una cosa exagerada, parecían momias como se pintaban en aquel entonces. El apóstol Pablo dice, no, eso no puede ser la característica de una mujer piadosa. Dice, asimismo también las mujeres, ataviándose en vestido honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados u oro o perlas o vestidos costosos. Eso no tiene nada que ver con ser legalista ni nada por el estilo, bendecido. Eso tiene que ver con que nosotros tenemos que adornar bien la palabra de gracia. Porque yo como hombre no debería venir aquí con un short a enseñar, ¿no? Ni salir a la calle con un short y con una camiseta
y no abotonarme sino hasta aquí y andar con todos los pelos del pecho al aire, ¿no? Y después decir que soy de gracia y después decir que enseño. ¿Es o no es cierto? ¿Cómo yo voy a dar un testimonio en la calle si no tengo un buen proceder? En gracia o no en gracia, bendecidos, tenemos esa responsabilidad. Nos guste o no nos guste. Oye, asumamos esa responsabilidad o no, el Evangelio nos manda a tener esa responsabilidad. Eso no cambia las cosas. Y eso no es ser legalista, porque nosotros no sabemos que porque yo o algún varón de acá no se tape todos los botones hasta el pecho, es salvo o no. Pero es una persona en desobediencia con lo que dice la palabra. No está adornando el Evangelio de la gracia. Sobre todas las cosas, está yendo en contra de lo que dice el Evangelio. Porque nosotros estamos llamados a tener buen testimonio. Es más, en gracia todavía más. Dice, si no de buenas obras, ¿cómo conviene a mujeres que profesan la piedad? Entonces, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido, bendecido? Claro que tiene sentido. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Qué dice después, bendecido? Porque no permito. ¿Quién no permite? ¿Quién no permite? ¿Quién está escribiendo eso? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que él no permite a la mujer, ¿qué cosa? Ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en qué? En cuanto a enseñanza se refiere. No quiere decir que no puede hablar. En cuanto a enseñar y usurpar la autoridad del varón, ahí no se puede. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, mas la mujer, siendo engañada, fue en la transgresión. Empero será salva engendrando hijos si ellos permanecen en la fe, en la caridad, santidad, con modestia. Es un poquito confuso, ¿no? Sí. Sí, bastante, por eso es que tengo aquí unas notas. Okay. Entonces, en la Biblia que yo tengo de él tiene comentarios, ¿no? De acuerdo a los versículos bíblicos, y te voy a leer el comentario de ahí. Hablando del versículo 15, dice lo siguiente. En este versículo, Pablo no tiene a Eva en mente porque el verbo que se traduce se salvará es futuro. Y además el apóstol utiliza aquí el pronombre plural. En este contexto se prefiere la traducción será preservada en vez de será salva. Será preservada. La palabra griega también puede significar rescatar, mantener seguro y a salvo, sanar o librar. Aparece varias veces en el Nuevo Testamento sin referencia a la salvación espiritual. O sea, no está refiriéndose a la salvación espiritual. Se refiere a será preservada, mantener seguro y a salvo, sanar o librar de. Aparece varias veces en el Nuevo Testamento sin referencia a la salvación espiritual. Pablo no defiende aquí que la salvación eterna de las mujeres dependa de que se embaracen y tengan hijos, ni que se mantengan libres de pecado por medio de la crianza, porque ambos postulados o ambas cosas contradicen de plano la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la salvación sola por gracia por medio de la fe, la cual es mantenida por la eternidad. Pablo enseña que así la mujer lleve el estigma de haber sido el instrumento inicial que condujo a la raza entera al pecado. Las mujeres que levanten una generación de hijos piadosos serán preservadas o libradas de ese estigma. O sea que sí, Eva fue la que, ¿verdad?, desobedeció. Pero las mujeres que hacen un papel diferente en la sociedad, levantando hijos piadosos, entonces puedes quitarte ese estigma de lo que hizo Eva. Eso es lo que explica acá. Sigo leyendo. Dice, engendrando hijos. Debido a que las mujeres tienen un vínculo especial e íntimo con sus hijos, además de que casi todas ellas pasan mucho más tiempo con ellos que los padres, tienen mayor influencia en la vida de cada uno de ellos, así como la responsabilidad y la oportunidad única de criar hijos piadosos. Aunque una mujer introdujo a toda la raza humana en el pecado, las mujeres tienen el privilegio de sacar a muchos del pecado para vivir en piedad y justicia.
Pablo habla en términos generales porque Dios no quiere que todas las mujeres se casen. Obviamente, pues ese es otro tema. Ni que todas tengan hijos, si pertenecieren en la fe, en amor y santificación con modestia. Eso dice acá, la apariencia, los ademanes y la conducta de una mujer piadosa que se ordena a las mujeres creyentes en la iglesia está motivada por la promesa de liberación de cualquier posición de inferioridad y el gozo de criar hijos piadosos. En otras palabras, no es para salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Capítulo 3, vamos a seguir ahí. Dice, palabra verdadera es esta, si alguno apetece obispado, obra buena desea. ¿Qué es obispado? Pon en tus notas, significado de obispado, supervisor, y esa palabra se usa cuando se menciona para obispos, ancianos y pastores. Es la misma palabra y el mismo significado. Obispos, ancianos y pastores. Obispado es uno que supervisa, y esa es la función de un obispo, de un anciano y de un pastor. Y es la misma palabra que se usa para los ancianos y los pastores y los obispos, obviamente. Ahora vamos a leer algo aquí interesante. Capítulo 1, versículo 3 otra vez. Palabra verdadera es esta, si alguno apetece obispado, obra buena desea. Es menester, pues, que el obispo sea irreprensible. ¿Qué dice después, bendecido? ¿Y de quién está hablando entonces? Se dice marido, ¿de quién está hablando? ¿De un qué? Entonces el apóstol Pablo está diciendo acá que el obispo, o el pastor, o el anciano, debe ser ¿qué? Un hombre. Ahí dice marido de una sola mujer. No esposa de un solo marido. Marido de una sola mujer. Entonces, vamos a suponer, y lo voy a dar como ejemplo, nosotros somos una congregación muy pequeña, pero yo te garantizo a todos ustedes que están acá, que si a mí me tocara poner a alguien aquí a enseñarles a ustedes, tiene que dar un buen testimonio, por sobre todas las cosas, número uno. Y número dos, tiene que tener el conocimiento de la gracia. Si una congregación, si alguien que está, como dice acá, como supervisor de una congregación, y le permite a alguien enseñar que no esté calificado, como dice la palabra, es un irresponsable con esa congregación. Un irresponsable. Sí, porque puede decir algo equivocado y confundir. Claro, ¿por qué? Porque el supervisor o el pastor o el obispo o el anciano, su función precisamente es esa, supervisar que las ovejas estén recibiendo lo que tienen que recibir. Claro. Marido de una sola mujer, de una sola esposa. Yo entiendo que es que está casado con una sola mujer, o sea, no puedes tener varias mujeres. Vigilante, mira, vean las características. Templado, de buenas costumbres, hospedador, apto para enseñar. Vuelvo y repito, y ojalá que la gente que me escucha y les cabe la camisa, que se la pongan. Los pastores que están en congregaciones y ponen a cualquiera a enseñar son unos irresponsables. Unos irresponsables. ¿Con quiénes? ¿Con ellos mismos? No, con las ovejas. Dice, no dado al vino. Porque puede decir, no, yo soy marido de una sola mujer. Ah, pero si eres un borracho, mi socio, no puedes estar en una congregación. Oye, las ovejitas del Señor son importantes. Mujeres y hombres son importantes. Y el apóstol Pablo en Colosenses, él dice que él todavía sufría, llevaba en su cuerpo los sufrimientos de Cristo por la iglesia. No es una de las cosas, lo más importante para el apóstol Pablo era la iglesia de Cristo Jesús. Lo más importante. Y todas las reglas que él pone para la iglesia es con ese propósito de cuidar a la congregación. Dice, no dado al vino, no heridor, no codicioso de ganancias torpes, sino moderado, no litigioso, ajeno ¿de qué? De avaricia. ¿En quién está pensando el apóstol Pablo ahí? En la iglesia, en la congregación. Eso es todo lo que está haciendo el apóstol Pablo. Porque si eso lo aplicamos nosotros hoy en día, ¿quién se beneficia? La iglesia.
si el que está enfrente, el obispo, el pastor o el anciano, y tiene esas características, ¿quién se beneficia? La iglesia. Claro. ¿Por qué? Porque entonces, si todos seguimos esa regla, el apóstol Pablo entonces evitaría hoy en día con su enseñanza de que los pastores, mal pastores o mal llamados obispos, les estén robando el dinero a la gente, manipulándolos, engañándolos. Dice que gobierne bien su propia casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Bueno, entonces los hijos van a reclamar entonces, sí, no, ¿y por qué me tengo que sujetar? No, bendecido. El apóstol Pablo dice que los hijos que honran a padre y a madre, larga vida, dice. Es una promesa. Dice, larga vida tendrán. Yo creo que todos aquí nosotros queremos que nuestros hijos se sujeten, ¿verdad? Yo quiero que mis hijos se sujeten. Yo no quisiera llegar a ese punto, en ese momento de mi vida, que yo tenga que decir, wow, mi hijo se me puso rebelde. No quisiera nunca llegar a eso. Yo quisiera que mis hijos se sujeten a mí por siempre, mientras vivan conmigo. ¿Por qué? Porque todo lo que yo voy a hacer por ellos, todo va a ser por su bien. Yo se los he dicho a mis niños, papi, yo te castigo, mami, yo te castigo porque todo lo estoy haciendo con un propósito, para que aprendas lo que es bueno y lo que es malo, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y ese sentido de sujeción y de respeto que me tienen, yo quisiera que lo mantuvieran toda la vida. ¿Por qué? Porque hasta este momento, como lo han hecho, les ha ido bien. ¿Por qué? Porque los amo. Y porque todo lo que yo voy a hacer es por beneficio de ellos. Si ellos se sujetan a mi autoridad, como está motivado por el amor que les tengo, les va a ir bien. La misma cosa aquí, bendecido. Es lo mismo. Si nosotros nos sujetamos a este tipo de obispado, de pastores, de ancianos, ¿cómo nos va a ir? Bien. Mira, muchas veces hasta cuando yo tengo las diferencias con mi esposa. Oye, aún cuando yo tengo una diferencia con mi esposa, todos los tenemos, ¿verdad? Y si yo siento que lo que yo voy a decir la voy a dañar, yo tengo que pensar en mis hijos. Porque estoy tal vez haciéndole daño a alguien que mis hijos aman. Y yo amo a mis hijos. ¿Cómo voy a hacerle daño a lo que mis hijos aman? Que a su madre o a mi esposa. Todo tiene un orden y todo tiene un propósito. Y el Señor lo estableció para que si lo practicamos, los beneficiados somos nosotros. Somos nosotros. Ponte a pensar. Vamos a seguir leyendo ahora. Ya vamos a terminar. Vamos a ver el 4 otra vez. Dice que gobierne bien su propia casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda, ¿qué cosa? Honestidad, bendecido. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿qué cosa dice ahí? Entonces el apóstol Pablo lo que quiere es que la iglesia sea, ¿qué cosa? Bendecida. Cuidada. El apóstol Pablo no era un gruñón. No era un cascarrabia. Era alguien que amaba a la iglesia y que todas las cosas que hizo, las hizo con el propósito de bendecir a la iglesia. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Qué estaba haciendo él? Celoso por la congregación. No neófito. Y eso es lo que hay hoy en día, neófitos enseñando. Neófitos no saben nada. ¿Puestos por quiénes? Por los que supuestamente deben ser supervisores. Mira, si va a todos los carwash, a todas las vendederas de empanadas, si es una persona que obra mucho en la iglesia, eso tiene que ser un líder. Pero mira, no saben ni dónde están los libros de la Biblia. Y están dirigiendo y están de líderes y de mentores. Pero son, ¿qué cosa? Neófitos. Dice, porque hinchándose de orgullo, si son neófitos de la gracia, bendecidos, ¿pueden caer en jactancia? Claro, por eso te está diciendo hinchados de orgullo, si no conocen gracia. Dice, no caiga en condenación del diablo, de la carne. Y es menester que tenga también buen testimonio de los de afuera, porque no caigan en vituperio y en lazo del diablo. Bendecido, eso está más claro que el agua.
Los diáconos asimismo, ¿qué significa diáconos? Pon ahí tus notas, diáconos igual a servir. Muchas veces se refiere a atender las mesas también o a colaborar. Los diáconos están bajo la supervisión de los obispos, de los pastores, de los ancianos. Están ahí para servir las mesas, ayudar. Dice, los diáconos asimismo sean honestos, no de dos lenguas, no dados a mucho vino, no amadores de ganancias deshonestas, que tengan el ministerio de la fe con pura conciencia. Y estos también sean antes probados, mira, y así ministren si fueren hallados irreprensibles. Asimismo sus esposas sean honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Los diáconos sean, ¿qué cosa? Maridos, no esposas, ¿verdad? De una esposa, que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, porque los que ejercieren bien el oficio de diácono ganan para sí buen grado y mucho desnudo en la fe que es en Cristo Jesús. Estas cosas te escribo con esperanza de que vendré presto a ti, pero si tardare, para que sepas cómo te convenga conversar en la casa de Dios. O hay una tradición, otras tradiciones que dicen, ¿quién tiene una Reina Valera acá? Comportarse, creo, ¿no? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bendecido, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, son consejos para que una iglesia funcione correctamente bien. Correctamente bien. Todo es con un solo propósito y es para la edificación del cuerpo de Jesucristo. No lo digo yo, lo dice el Evangelio. Tanto a ustedes, si consideran que es la verdad y es lo correcto, tanto a ustedes les toca asumir eso que dice el apóstol Pablo, tanto a mí me toca asumir lo que dice el apóstol Pablo para los que enseñan y los que predican. A mí me toca asumir esa responsabilidad. No la puedo ignorar, ni justificar de que eso era para aquel entonces y decir, no, ahora yo puedo hacer lo que yo quiera porque eso era para aquel entonces. No, yo como una persona que enseña, tengo que someterme a eso. No puedo ignorar eso, lo tengo que hacer. Debo de hacerlo, me toca hacerlo. Me guste, no me guste, me sea difícil, me sea fácil hacerlo, tengo que hacerlo. Si no, no puedo estar aquí. No puedo estar aquí enseñando. Sería irresponsable de mi parte. Amén. Preguntas, comentarios.